Urografía. La urografía es el estudio radiográfico del aparato urinario. Antes de empezar a ver cada una de las imágenes que se pueden hacer para ver el aparato urinario, vamos a repasar algunos reparos anatómicos. Recordemos que el aparato urinario está formado por el riñón, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones, uno derecho y otro izquierdo, se encontraban en la región lumbar, entre la 11ª vértebra dorsal y la segunda o tercera vértebra lumbar. Medían 12 centímetros en sentido longitudinal por 6 centímetros en sentido transversal. El riñón derecho está un poquito más abajo que el riñón izquierdo por la presencia del hígado que empuja el riñón hacia abajo. Después teníamos la pelvis renal. Dentro de los riñones estaban los cálices renales que se juntaban, formaban la pelvis renal, y la pelvis renal se continuaba con el uréter, el cual después de un trayecto de 25 centímetros pasaba por delante de la arteria ilíaca y desembocaba en la cara posterior de la vejiga. La vejiga se encuentra en el hipogastrio y de ella se desprende la uretra que comunica esa vejiga con el exterior. Pero además del aparato urinario, toma importancia en la RX del aparato urinario o en la simple del árbol urinario el músculo psoas. El músculo psoas, en realidad, ahora lo vamos a volver a ver, se llama psoas ilíacos porque son dos músculos que forman un único, son dos fascículos que forman un único músculo. El psoas ilíaco. Este que está acá, que se inserta en las vértebras lumbares y se inserta en el fémur, es el psoas, y esto que se inserta en la cresta ilíaca y también va al fémur es la parte del ilíaco. La sombra del psoas, que se aprecia en la simple del árbol urinario, toma importancia al igual que la línea del psoas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver las imágenes contrastadas. En esta que está acá vemos en esta imagen que está acá vemos, ¿sí?, cómo están los riñones y cómo el psoas está por dentro, pegadito a la columna, el músculo psoas. Bien, en realidad el músculo psoas es este que está acá, ¿sí? Este que está ahí es el psoas ilíaco. Bien, entonces vamos a pasar a los estudios radiográficos. El primero que vamos a ver es la SAU. La SAU es la simple de árbol urinario. La simple de árbol urinario, para sacarla, tiene una preparación previa en donde hay que vaciar el intestino del paciente para que el contenido y el gas no interfiera con las imágenes. Por lo tanto, se recomienda o un enema previo o la evacuación intestinal a partir de laxantes para que llegue lo más limpio posible y la imagen tenga mejor, se pueda apreciar mejor. Después hay que ver las estructuras óseas. En la SAU se debe ver las últimas dos costillas, los últimos dos pares de costillas y el pubis, cosa que acá no se ve. Y además se tiene que ver de la silueta de los riñones, que acá se ve la silueta de un riñón y acá se ve la silueta del otro riñón. Y la sombra del psoas, del músculo psoas que hablamos recién, que es esto que está acá, la sombra del psoas. La silueta renal puede estar descendida, si el riñón está caído, puede estar agrandado, si hay una hidronefrosis, o puede ser una silueta normal, o puede ser que falte una silueta renal por alguna anomalía congénita. Y en cuanto a la sombra del psoas, cualquier proceso o patología retroperitoneal puede afectar y puede hacer que se pierda o que se borre la sombra del psoas, que se toque acá o esto que está acá, por eso toma importancia. También en la simple de árbol urinario podemos ver algunas patologías como litiasis o como quistes o algún tumor calcificado. Eso es lo que debemos apreciar en la SAU, que es la simple de árbol urinario, y siempre debe sacarse una SAU previa a los estudios contrastados. En realidad eso es algo que se respeta en forma continua, que siempre antes de un estudio contrastado se saca una simple para tenerla de control. Bien, y en los estudios contrastados acá vemos una en general, después vamos a ver en particular. Este es un urograma excretor. Vemos los cálices, en este caso con contraste, vemos la pelvis renal, vemos el uréter y acá vemos el contraste que está llegando a la vejiga. Pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante y en detalle. Acá también estamos hablando de la urografía, en donde, bueno, está marcando la línea, está marcada la línea del psoas, ¿sí? No sé si se aprecia. Ahí está marcada el número 7, la línea del psoas, la silueta renal que está por acá, ¿sí? Se debería ver las últimas dos costillas. Lo que pasa es que se hace difícil con la tecnología, pero ahí se aprecia acá la silueta renal, la línea del psoas con el músculo psoas y este es el uréter, ¿sí? Que se ve en este caso contrastado. Por eso habíamos puesto esta imagen acá. Ahí por ahí se ve un poquito mejor.
es difícil tratar de poder mostrar las imágenes por el celular. En este caso, lo que quise mostrar con esta imagen es que a veces hay anomalías congénitas, que ustedes ya la leyeron en el material que les mandé, que puede ser que un riñón falte, que haya riñón en herradura. En este caso lo que tenemos es un doble uréter del lado izquierdo, ¿sí? Tenemos acá un uréter, el otro, y se juntan para formar un único uréter que termina en la vejiga. Nada, esos son hallazgos que no tienen ninguna manifestación clínica, simplemente es un urograma excretor normal en una variante anatómica que consiste en una doble vía excretora del lado izquierdo, ¿sí? Un doble uréter del lado izquierdo. Bien, entonces recuerden que los estudios contrastados, como habíamos hablado, eh, podían ser a partir de el urograma excretor o podía ser a partir de la administración de contraste por otra vía donde teníamos las pielografías retrógrado, la pielografía ascendente y teníamos el cistograma a través de o la cistografía a través de un catéter que se introduce por vía uretral desde la uretra para contrastar la vejiga. Pero vamos a hablar del urograma excretor porque las imágenes son siempre las mismas. Recuerden que en el urograma excretor el contraste se administra por vía endovenosa y el riñón empieza a filtrar ese contraste que está en sangre, empieza a meterlo en la vía excretora y vamos sacando placas a distinto tiempo para poder ver las distintas patologías. La primera placa que habíamos hablado se saca en el minuto 1, del minuto 1 al minuto 3, en donde el contraste está pasando, ya se filtró en el glomérulo y está pasando por los túbulos del nefrón. Entonces en esta primera imagen vemos los riñones encendidos, contrastados porque el contraste, en este caso yodo, pasa por los túbulos. Se ve más radiopaco que lo normal. Si un riñón no se enciende o no se ve radiopaco, quiere decir que ese riñón o no está filtrando por una falla renal o la arteria renal está tapada con una placa de colesterol, por lo tanto tampoco está filtrando. En este caso, en el minuto 1 al minuto 3, vemos la silueta renal y los riñones encendidos, o sea, más radiopaco que lo habitual, en lo que se llama nefrograma. Bien, esa sería la primera placa. La segunda placa que tenemos, voy a acerco el celular porque si no, no se ve. La segunda placa se saca a los 5 minutos, en donde el contraste ya del riñón empezó a pasar por los cálices y la pelvis renal. Entonces vemos los cálices menores que tienen un aspecto de copa de champán, ¿sí? Que bueno, a veces no se ve ese aspecto, pero bueno, si uno ve acá, esto puede ser un pequeño aspecto de copa de champán, que es lo normal. Los cálices mayores que se forman por la unión de los cálices menores y la pelvis renal que está por detrás. Estas son imágenes normales de los cálices y de la pelvis renal, o sea, la imagen pielocalicial que se saca en la placa de los 5 minutos dentro de lo que es el nefrograma, dentro de lo que es el urograma excretor. Si seguimos avanzando, bueno, acá lo que estamos viendo es cuando hay una obstrucción en la vía urinaria, vemos cómo los cálices se dilatan y ahí se pierde esa estructura en forma de copa de champán y fíjense en qué dilatados que están acá estos cálices, ¿sí? Este está mucho más dilatado que lo que estamos viendo en la imagen anterior. Fíjense cómo termina un cáliz acá y cómo termina este cáliz en esta imagen, ¿sí? Esto es por una litiasis. Miren en este caso, miren, esto sería la pelvis renal y estos son los cálices. Ya directamente no se aprecian los cálices, sino que está todo el contraste remansado por obstrucción bilateral de ambos uréteres. ¿Sí? La causa, no lo sé, es un urograma excretor de un paciente portador de una pielocaliectasis bilateral. Es decir, que hay obstrucción bilateral de los dos cálices, o sea, de los dos pelvis renal, y esto se ve totalmente dilatado. Fíjense en la diferencia de esa imagen con esta imagen que tenemos acá, donde se aprecia claramente los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal. Esto es lo que se ve a los 5 minutos. En este caso es bilateral. A la placa de los 15 minutos lo que tenemos que ver son los uréteres, cuando el contraste está pasando por los uréteres y llegando a la vejiga. Los uréteres están en continuo peristaltismo, propulsando o transportando la orina desde los riñones, hacia la vejiga. Como decíamos, los riñones continuamente fabrican orina y los uréteres continuamente están propulsando esa orina hacia la vejiga. Por lo tanto, tienen peristaltismo y cuando hacemos la placa debemos captar esos peristaltismos. Entonces, en una imagen normal, acá se ve el contraste dentro del uréter, acá es el peristaltismo y acá tenemos de vuelta el contraste dentro del uréter y ya lo perdemos porque hay otro peristaltismo hasta la vejiga.
Entonces vemos un uréter segmentado en dos segmentos. De este lado vemos acá el uréter normal, acá está cortado y ya por acá no se ve, o un poquito acá se puede apreciar el contraste que está llegando a la vejiga. Los uréteres normales se ven en 2 o 3 segmentos por el peristaltismo. Si se ven en forma completa, entonces estamos hablando de una obstrucción de la vía urinaria o de los uréteres. Miren en este caso como acá vemos un uréter de este lado normal, segmentado, con una región pielocalicial normal, ¿sí? Y acá lo vemos el peristaltismo, y acá vemos el contraste nuevamente. Y en este lado, cuando vemos el uréter completo y mucho más grueso que lo habitual, quiere decir que la orina se está remansando. Aparte, este tiene una doble vía, ¿no? Pero además de la doble vía, el uréter está totalmente dilatado por una obstrucción. Fíjense que es mucho más grueso que este que está acá y aparte no se denota el peristaltismo. Esto quiere decir que a la altura de la desembocadura, porque no se ve acá arriba la obstrucción, sino que esto sigue dilatado, a esta altura hay una obstrucción en el pasaje de orina y se queda remansada la orina en el uréter. Eso es una obstrucción del uréter del lado izquierdo, un ureteroceler, como dice acá, del lado izquierdo. Ureteroceler. Bien, siguiendo con los estudios contrastados, acá se aprecia también lo mismo. Fíjense cómo están los uréteres dilatados totalmente por una obstrucción bilateral. Esto tiene que ver con la vejiga. Una obstrucción bilateral de ambos uréteres dilatados, no solamente el uréter, sino que también la pelvis y los cálices. Miren acá, no hay ninguna estructura en forma de copa de champán, ¿sí? La obstrucción de este lado se ve que es un poquito más severa que la de este, porque acá los cálices no están tan dilatados y el uréter está un poquito más delgado con respecto a la de este lado que está acá. Bueno, para seguir avanzando, esa es la imagen que se ve en los uréteres. Si seguimos avanzando, a los 30 minutos la placa debe verse, o lo que se ve en la placa de los 30 minutos es el contraste en la vejiga. Bueno, acá vemos la vejiga, que tiene que tener una estructura ovalada en sentido transversal, pero si se fijan en detalle, acá hay una falta de contraste, no sé si lo notan y lo marco bien. Esta parte está un poquito más oscura que esta parte que está acá. Esto que está acá es una falta de contraste por una lesión elevada. Recuerden que las lesiones elevadas de la pared van hacia el interior del órgano y entonces no se llena de contraste. Entonces esto que está acá es una lesión elevada del lado derecho de la vejiga porque no está completamente llena. Si leemos lo que dice arriba dice urograma excretor de un paciente con un carcinoma del lado derecho de la vejiga. Es decir, que lo que estamos viendo acá, ¿sí? Acá se ve bien, es un tumor del lado derecho de la vejiga que bueno, genera una falta de contraste, una falta de relleno en esta placa que se saca en el minuto 30. Y en esto que está acá también vemos que la vejiga no se ve ovalada, sino que acá no hay contraste. Pero en este caso, ven que hay una bien marcada diferencia con un límite neto. En este caso no es por algo que está dentro de la vejiga, sino es por algo que crece abajo de la vejiga y que la está empujando para arriba y comprimiendo desde afuera, por eso no se llena de contraste. Lo que está pasando acá, hay una hipertrofia prostática en esta persona, en este paciente, que deforma el piso vesical. Recuerdan que la próstata se encontraba debajo de la vejiga. Al agrandarse la próstata por una hipertrofia prostática, eso desplaza, deforma el piso de la vejiga y tenemos esta imagen que también es patológica. Bueno, acá vemos un cálculo, ¿sí? Que en este caso no es de calcio, que está obstruyendo la vía urinaria y vemos la dilatación de los uréteres, perdón, la dilatación de los cálices. Y ya para ir terminando, acá vemos una vejiga, y esto es un divertículo de vejiga. Fíjense que acá vemos el cuello del divertículo, acá vemos la bolsita. ¿Sí? Y en este caso, como es un divertículo, que es una bolsita, se llena de contraste al igual que la vejiga. Recuerden cómo eran las imágenes del divertículo de Zenker o divertículo de esófago. En esto que tenemos acá son múltiples divertículos más pequeños que ya deforman por completo la imagen normal de la vejiga, pero esto es contraste adentro del divertículo, contraste adentro del divertículo, acá también, acá y acá también. Entonces es una múltiple diverticulosis o múltiples divertículos en vejiga. Y en esto que vemos acá no hay un divertículo, sino que acá de vuelta hay una falta de relleno. Fíjense que esta es la vejiga y acá hay una falta de relleno. En este caso el paciente tiene una endometriosis vesical. Endometriosis es cuando crece tejido endometrial de endometrio fuera del útero.
en este caso está creciendo en el interior de la vejiga y como crece en el interior es una lesión elevada que se ve como falta de relleno. Y creo que esta es la última imagen que tenemos como para tener una idea de cómo se ve el urograma excretor y cómo se pueden apreciar las distintas alteraciones de la vía urinaria a partir de este estudio. Sí, con esa imagen terminamos. Así que bueno, eso es todo por ahora. La próxima clase vamos a hablar de lo que es la litiasis renal, la urolitiasis o hidronefrosis y la infección urinaria.